Luis Alonso Ramírez y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente, bajo la plataforma de Oso Hormiguero. Soy un fotógrafo de retrato, apasionado particularmente por el retrato femenino. Por eso dedico este espacio a inspirar y motivarte a que te atrevas a disfrutar tu propia experiencia fotográfica frente al lente. Cerramos esta tercera temporada conversando con una invitada que se convirtió en una líder sin haberlo imaginado. Y es que luego de un diagnóstico desgarrador donde le daban únicamente meses de vida, esa vida que parecía normal y exitosa porque se alcanzaban aquellas metas materiales que como familia se proponían, pende de un hilo. Una noticia que nadie desea. El cáncer llegó a su vida acompañado de la urgencia médica, ya que le indican, estamos contratiempo. De no haber sabido ni cómo liderar su propia vida, ahora gracias al amor percibido desde ese momento, se convierte en guía que transmite esperanza a pacientes oncológicos. Helen Navarro, gracias por acompañarme. ¿Cómo estás? Hola Luis Alonso, yo súper bien, muchas gracias. De verdad que el estar acá me da mucha felicidad porque me parece que es una oportunidad para conectar con muchas personas que tal vez necesitan un espacio así para encontrar esperanza. Exacto. Y desde ya, Helen, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y me encantaría comenzar, antes de hablar un poquito de lo que mencionaba en la introducción, contándonos tal vez un poquitito cómo era tu vida a grandes rasgos antes de ese impactante diagnóstico que recibiste. Ok, bueno, resulta de que yo tenía un salón de belleza, lo tuve por casi 28 años. Tengo 3 hijas. Soy casada y pues mi vida era un puro corre-corre. ¿Por qué le digo que un puro corre-corre? Porque nosotros cuando tenemos un salón de belleza, aprovechamos todos los feriados, aprovechamos todo porque sabemos que es la oportunidad para que llegue un montón de personas al salón de belleza, ¿verdad? Entonces hay que aprovecharlo. Claro, no hay horarios. No hay horarios y no hay feriados, Exacto. ¿verdad? Porque los feriados más bien son los que aprovechamos. Exacto. Entonces, bueno, yo pensaba que trabajando tanto y dándoles cosas materiales a mis hijas, yo les estaba dando todo. Para mí esa era como la prioridad, ¿verdad? Trabajar y trabajar para darles a ellas todos los lujitos y los gustos que ellas querían. Entonces, bueno, cuando ellas tenían que ir a actividades de la familia y todo, yo siempre les decía, vayan con su papá, vayan, yo mando el regalo si había que mandar el regalo, pero nunca estaba ahí, yo siempre estaba trabajando. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos nuestra balanza equivocada, ¿verdad? Ponemos las cosas en una balanza y pensamos, o sea, yo tengo que trabajar, pero los momentos importantes que compartimos con la familia no los ponemos en esa balanza, ¿verdad? Ponemos otras cosas y ahí es donde nosotros tenemos que pensar, y yo se los digo, comenzando antes de decirle todo, eh, tenemos que saber qué es más importante. Por supuesto que el trabajar es importantísimo para nosotros porque necesitamos sobrevivir y necesitamos llenar todas las necesidades básicas de la vida, pero hay prioridades, ¿verdad? Y esas prioridades tienen más peso. Sí. Y muchas veces los dejamos de lado por estar trabajando y trabajando sin encontrar espacios apropiados para nuestra familia. Sí, exacto. Y como vos decís, muchas veces el trabajo, lejos de convertirse en un medio, se convierte en un fin. Y eso hace, como vos decís, que sacrifiquemos o que no nos demos cuenta de las cosas realmente valiosas que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? Como vos mencionás, a veces sacrificamos tiempo de calidad simplemente por
cumplir ciertas metas que ni siquiera se nos están pidiendo o se valoran como nosotros Sí, creemos, ¿verdad? así es. Muchas veces pensamos, bueno, muchas veces como papás, a veces queremos darles a nuestros hijos tal vez cosas que en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, tal vez no los tuvimos, ¿verdad? Entonces los llenamos de un montón de cosas, los metemos a clases de una cosa, a clases de otra, les compramos todo como para que ellos, y muchas veces hasta los saturamos, ¿verdad? No pensamos en que ellos están agotados ni nada, sino que pensamos que esa es la manera de darles a ellos todo. Y entonces, cuando yo estaba en ese ambiente de trabajo, yo hice de mi trabajo un trabajo en donde pasaba esclavizada, ¿verdad? Porque ya no era un trabajo bonito donde yo agarraba mis espacios, sino que siempre estaba trabajando. No tenía tiempo ni siquiera para mí, para... Muchas veces el cuerpo nos habla y nosotros lo dejamos pasar porque no tenemos Lo tiempo por ignoramos, sí. estar sí, por estar en el corre-corre de la vida. Llegaba a la casa, después llegaba a la casa y era hacer oficio, porque no tenía quien me ayudara. Y entonces, cuando caía la noche, caía rendida, ¿verdad? Porque entonces ya no tenía ese espacio como para ponerme a hablar con ellas y con mi esposo y todo, porque llegaba agotada. Sí, es interesante también pensando que muchas personas no habrán tal vez enfrentado algo que les haga reflexionar de esta manera y ven su estilo de vida como algo habitual, a lo que están acostumbrados, ¿verdad? No se percatan de que hay otras cosas alrededor y a veces no saben ni siquiera cómo llevar a cabo un cambio en sus vidas que les libere un poquito de esa rutina. Estoy seguro que muchas personas se van a identificar con esto que estamos mencionando porque viven de esta manera y ojalá que les ayudemos a reflexionar un poquitito, sobre todo haciéndoles pensar de que sí se puede llegar a un balance muy sano para equilibrar ese tiempo que tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Sí, es muy importante porque nosotros no tenemos que esperar a que llegue una situación complicada, una enfermedad, para reaccionar y para saber que nuestra familia es lo primordial, ¿verdad? Entonces, y no solo nuestra familia, muchas veces hasta nuestras amistades. Nos alejamos de todo porque no tenemos tiempo para nada. Bueno, después de esa vida tan acelerada, en donde no tenía tiempo para nada, me comienza una tos insignificante. Resulta de que mi hermano mayor, somos cinco, éramos cinco hermanos. Mi hermano mayor le detectan leucemia y tenía una tosecita muy parecida, pero a mí ni por acá me pasaba nada. Y entonces comencé con una tos y con una tos y me dice mi hija, mami, usted vaya, véase. En eso mi esposo se enfermó de diabetes y entonces entró como en una depresión, después de ser una persona súper alegre, súper feliz, ¿verdad? Entonces él como que se deprimió y todos estábamos encima de él, ¿verdad? Y pensando también en lo de mi hermano, como que la vida se nos estaba tambaleando, ¿verdad? A veces pasamos como que todo está perfecto, nada está pasando, todo el mundo está bien y de un pronto a otro muchas veces la vida empieza a tener esos sub y bajas, ¿verdad? Sí, Altibajos, sí. altibajos. Y entonces, bueno, mi hija me dice, ma, todo el mundo le está prestando atención a papi, pero ¿por qué usted no va a verse esa tos? Yo pensaba que eran químicos del salón, la preocupación y todo. Me fui a Levi's y me dicen, es una bronquitis y me tomo un jarabe que me dieron y no se me quitó. Jarabes naturales que en el salón todo el mundo me daba, ¿verdad? Era un Claro. vacilón porque todo el mundo me decía que miel de abeja con cebolla morada, que jengibre con... Todo el mundo me daba sus remedios caseros y yo feliz de la vida me los tomaba. Pero nada, o sea, no Claro. me hacía nada. Entonces, bueno, le preguntamos al médico que estaba viendo a mi hermano y él me dice, hágase un examen de sangre. En eso de que él me dice, hágase un examen de sangre,
resulta de que salgo con un poquito de anemia. Pero igual, vea, se lo digo, ni por aquí me pasaba nada. Entonces me dice, necesito que se haga otro más específico. Donde me hago ese examen más específico, sale todo alterado. Ahí me dice, venga mañana a las 7 de la mañana al Calderón. Entonces, bueno, mi hermana me acompañó, ella era dama voluntaria, yo al hospital, eh, solo para cuando iba al parto de mis hijas y nada más, ¿verdad? Ni siquiera lo conocía, porque no sé si le ha pasado a usted, Luis Alonso, que uno muchas veces pasa por un hospital y en el carro, ¿verdad? Y ni siquiera vuelve a ver, porque uno no sabe lo que hay ahí adentro, uno no se imagina. Sí, exacto. Es una ciudad completa adentro, ¿verdad? Y uno no se imagina todo lo que puede estar sucediendo. Uno pasa, a veces ni vuelve a ver, a veces vuelve a ver y dice, ay, qué pecado, ¿quién estará ahí? Pero hasta ahí. Y entonces, bueno, llegué al hospital y en eso me sacaron 12 tubos de sangre, me hicieron una placa de tórax y me dice el doctor, quédese ahí. Cuando estoy ahí, ya empiezo a sentir una conexión con las personas que estaban ahí, porque cuando usted ve a esas personitas sin cabello, sin cejas, con pañuelitos, usted dice, ay, Dios mío, ya yo sentía algo por medio de mi hermano, ¿verdad? Porque yo decía, mi hermano está enfermo, está como estas personas, pero bueno, es esa conexión que uno siente como yo digo que eso es como exactamente como cuando uno va a una vela y usted resulta de que no se le ha muerto nadie, ¿verdad? Entonces usted llega, da el pésame, pero al ratito da media vuelta y se encuentra un montón de gente conocida y ya hasta chistes empiezan a contar, ¿verdad? Pero si a usted ya se le murió a alguien, usted ya siente una conexión con aquella persona que se le murió el ser querido y da un pésame, pero ese pésame lo da de corazón porque usted sabe lo que está sintiendo aquella persona. Exactamente era lo mismo, ¿verdad? Yo veía aquellos pacientitos y yo decía, mi hermano está así. Entonces, bueno, ya llegó el doctor y me dice, pase. Entonces me dice, ay, Helen, me dice, la tengo que internar. Y entonces eso es esa noticia que usted dice, ¿cómo no? No estoy entendiendo lo que me está diciendo, ¿verdad? Y entonces me dice, venga para que vea. Y me enseña la placa y donde él me enseña la placa, me dice, vea, tenía dos tumores en uno, ¿verdad? Un linfoma Hodgkin y un linfoma no Hodgkin en mediastino. Y me estaba con un crecimiento de un 85%. Entonces me estaba oprimiendo mis pulmones y mi corazón, estaba todo desfasado. Entonces, esa tos era donde me estaba avisando, me estaba diciendo, sus pulmones están a punto de colapsar, ¿verdad? Y Claro. entonces, es aquella noticia que me dice el doctor, estamos contratiempo, necesitamos correr. Sí, eso te quería preguntar porque este testimonio súper emotivo, es muy apropiado, sobre todo acabamos de pasar el mes de octubre, ¿verdad? Donde se promueven mensajes de conciencia, principalmente sobre el cáncer de mama, independientemente del tipo. Esta enfermedad, pues lógicamente trae asociados sentimientos, llamémoslos desoladores, ¿verdad? Y que te diga el doctor, estamos contratiempo, o sea, en ese momento, ¿qué pasa por tu mente? Sí, es terrible porque él me dice, estamos contratiempo, vamos a correr a ver si lo logramos. Según lo que yo veo Wow, ahí, te quedan 2 meses de vida. Entonces, ese te quedan 2 meses de vida es una noticia que tras de que le estaban dando a uno el diagnóstico de tenés cáncer, que supuestamente cuando uno le dicen cáncer, uno se tatúa en la frente muerte, ¿verdad? Ya lo ve como sinónimo de muerte, que en realidad están equivocados, ¿verdad? Pero eso es lo que nos han eh, metido, ¿verdad? En la sociedad cuando a una persona le dicen claro. tiene cáncer. Y tras de eso, decirle un pronóstico de tiempo, ¿verdad? Y que le diga al doctor, voy a correr a buscar una cama, a ver, necesito que se vaya soplada a la casa a traer las cosas. Entonces, te voy a poner un protocolo de quimio bien fuerte a ver si lo logramos. Entonces,
En ese momento, si usted me pregunta, yo le puedo decir que es como si a uno le cayera un terremoto encima y lo Por aplastara. supuesto. Es una noticia que uno no sabe si llorar, si descomponerse, si pegarle al doctor, si salir soplado. No sabe qué es lo que puede contestar en ese momento porque usted está en shock ahí, ¿verdad? Y entonces viene a su mente muchas cosas. Viene a su mente, digamos en mi caso, cómo le voy a dar a mi mamá otra noticia y a mi papá después de que tenían a un hijo con leucemia que hace poquito nos había contado. Había sido el Día de la Madre, un 15 de agosto, y estaba muy reciente. Y después contarle a mis hijas, contarle a mi esposo que estaba en una depresión. Eh, entonces usted empieza a pensar todo lo que no hice por estar en el corre-corre de la vida y lo que les expliqué del trabajo, ¿verdad? Y yo no sé si ya lo voy a poder recuperar, yo no sé si lo voy a lograr porque ya no puedo hacer nada y me quedan 2 meses de vida. Entonces es una noticia desgarradora, ¿verdad? Es una noticia que cuando se la dicen a uno, uno sinceramente no sabe ni qué hacer. Es terrible, terrible, terrible. Sí, este episodio tiene como título Encontrar la felicidad donde otros no la ven. Esa frase no solo da título al episodio, sino que está sustentada precisamente por tu testimonio, donde es fiel reflejo de que podemos dejar de estar acá en cuestión de un suspiro, abrir los ojos ante esa realidad es tan importante, ¿no crees? O sea, que realmente tenemos solamente el presente, es un instante que tenemos que disfrutar y se nos puede escapar ese tiempo que tenemos a nuestra disposición en cuestión de segundos. Sí, porque en cuestión de segundos nos puede cambiar la vida de la noche a la mañana. Hoy podemos estar hablando y mañana no sabemos qué fue lo que me sucedió a mí. Yo estaba trabajando y al día siguiente ya estaba listando las cosas para irme al hospital, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber que el hoy es lo que tenemos seguro. No sabemos el futuro y lo que pasó ya pasó y no lo podemos recuperar. Entonces vea qué importante que es que la vida está hecha de días y los días pasan rápido y nosotros tenemos que preocuparnos por cada día, hacer algo que deje un legado, algo bonito con nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que fabricar algo, un recuerdo, algo bonito, un momento vivido, el cenar, almorzar juntos, cenar juntos si se puede, cualquier cosa, un detalle, decirte cuánto te quiero, decirte muchas cosas que muchas veces lo pensamos, pero no lo hacemos. ¿Verdad? Decimos, ay, cuánto quiero a mis hijos, cuánto quiero a mi esposo, cuánto quiero, pero no lo decimos, no lo tragamos. Y vean que puede que hoy lo podamos decir, pero no sabemos si mañana ya no lo podemos decir. Exacto, exacto. Vos obtuviste una gran enseñanza durante todo tu proceso y fue conocer personas inundadas de amor y don de servicio. Posiblemente no todas eran así, pero aquellas con esa gran virtud no solo eran ejemplos, sino que te llenaban también en este duro proceso de esperanza, ¿cierto? Sí, por supuesto. Bueno, les cuento que después de todo bueno, que el doctor me dijo, váyase para la casa, cuando ya tuve que recoger mis cosas y irme, mis hijas se fueron para el colegio, para la universidad, para la escuela, tenía una en sexto grado y, y yo agarrada de la puerta de mi casa, yo le dije, Señor, eh, te entrego mi casa, te entrego a mis hijas, te entrego a mi esposo y te entrego a mi trabajo, porque yo no sé si voy a volver. En ese momento yo entregué todo y cuando yo iba de camino para el hospital, yo iba pensando, como les dije, en todo lo que no hice.
en todo lo que perdí, todos esos momentos lindos, ¿verdad? Que perdí. Y, y cuando ya llegué al hospital y tuve que entrar, a mí me pusieron en un cuarto de helados. El hecho de llegar a un hospital y saber que ya nos tenemos que despedir en la puerta de nuestra pareja y saber que puede ser el último abrazo porque no sabemos a lo que vamos. Y ya cuando le dan a uno esa ropa de hospital y uno va caminando ahí para el hospital, para el ascensor donde van con varios, uno va pensando, Dios mío, voy aterrada, no sé a lo que voy, estoy asustadísima, voy sola, ya ahí usted siente que va solo al hospital, ¿verdad? Y llego y me llevan a un cuarto de aislados en donde solo hay 4 camas y ahí yo lo único que hice fue meterme entre las cobijas, taparme. Yo no quería ver a nadie, yo no quería saber de nadie y empecé a llorar y a llorar y a llorar porque yo dije, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando con mi familia, no sé nada. En ese momento, una enfermera dice, Helen, saludemos a la nueva compañera. Y entonces ahí es donde yo saqué la mano, nada más les hice así. Y ellas me dijeron, Helen, no tenga miedo, nosotros la acompañamos, nosotros la ayudamos. Ahí en ese momento es cuando yo tengo que comprender que Dios me estaba recibiendo y me estaba diciendo, no tenga miedo, porque yo estoy contigo. Precisamente ese amor que recibiste, las sonrisas, esa actitud positiva que nos estás mencionando, fueron las que hicieron que se despertara en vos ese deseo también en un futuro de servir a los demás, ¿verdad? Y ahí es donde comienza a surgir pues esa líder en la que te has convertido actualmente. Contanos un poquito acerca de eso. Bueno, en ese momento, esa noche, le cuento que esa noche no quise ver a nadie, pero al día siguiente me enfrenté con el espejo en el baño y en ese momento yo decidí ahí, porque eso es una decisión y para todas las personas que están pasando por un proceso oncológico, yo se lo digo, es una decisión que está solamente en uno. Claro. Nadie más. Ahí Dios le ayuda a uno un 99% y hay un 1% que somos nosotros. Si nosotros no decidimos eh, ese 1%, entonces nos hundimos porque por más que nos quieran ayudar, no nos pueden ayudar. Entonces ahí yo dije, ok, aquí hay 2 opciones. O me hundo en esa cama y me dejo morir, eh, o lucho y salgo adelante. Entonces empecé a cambiar de actitud y dije, ok, aquí es cambiando, haciendo de este cuarto de hospital un ambiente diferente, en donde vamos a trabajar lo que es la esperanza, por medio de la sonrisa, por medio del trato, por medio del amor. Y todas esas personas que usted me dice, las fui encontrando por medio de este trabajo, que fue un trabajo en conjunto, en donde empecé a encontrar en las enfermeras, en los doctores, en las compañeras de cuarto, en las del servicio, en las que ayudaban a limpiar, empecé a encontrar una familia. Y yo dije, si esta es mi familia con la que yo voy a vivir los últimos días, tengo que vivir feliz. Y ahí está la opción de cambiar en un proceso de estos, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a trabajar. Pero ¿qué pasa cuando un pacientito dice, no, definitivamente no quiero cambiar de actitud y me hundo? Se hunde. Y entonces el cáncer yo le denominé un maestro cruel. ¿Por qué maestro y por qué cruel? Maestro porque nos enseña muchísimo. En un hospital usted aprende lo que es la humildad. Aprende que todos somos iguales, que ahí ni porque yo tenga dinero, ni porque yo no tenga dinero, ni porque sea bonita, ni porque sea fea. No,
A todos nos atienden por igual. Todos tenemos que esperar el momento, el turno en que nos van a ayudar. Aprendí también a tratar a las personas con cariño. Para mí, el hospital fue una universidad, fue la universidad de mi vida en donde yo me gradué. Yo digo que con honores, porque aprendí tanto, ¿verdad? Aprendí a ser obediente. Tenemos que ser súper obedientes. Yo veía a mis compañeras que no hacían caso con todas las indicaciones que nos decían y los efectos secundarios eran más fuertes. Veía a las que hacían caso y los efectos eran más, o sea, no le voy a decir que del todo eran súper buenos, pero eran más, no, más leves, ¿verdad? Entonces, a ser obedientes. Aprendí a tener fe, una fe inquebrantable, en donde en un proceso de esto, si usted no se agarra de Dios, independientemente del credo que usted tenga, si usted no se agarra de Dios, no tiene fuerzas para salir adelante. Él nos sostiene y nos ayuda cuando estamos de pique, Él nos levanta, ¿verdad? Aprendí a pedir oraciones. Por mí oraban de muchas religiones y yo las recibía todas con amor porque yo me sentía acompañada, no tenía miedo, sentía como esa fuerza y de verdad que cuando dicen que las oraciones mueven montañas, de verdad uno las siente en el hospital. Aprendí a que en la vida tenemos que vivir de una manera en donde tenemos que abrazar esa cruz y cargarla con paciencia, ¿verdad? Y también aprendí a sonreír. Y aquí es donde usted me preguntaba ahora. Usted dijo que hallando la felicidad en donde muchos no la ven. ¿Por qué dije eso? Porque ser feliz cuando todo está bien es muy fácil. Pero cuando estamos pasando por una prueba, cuando estamos pasando por una dificultad, llámese lo que se llame, llámese divorcio, llámese enfermedad, llámese situación económica, no es tan fácil, pero sí se puede. Sí se puede porque depende de nosotros, que tomemos acción, que creamos en nosotros mismos y que trabajemos en nosotros mismos. ¿Para qué? Para que tengamos fuerzas para luchar y salir adelante, ¿verdad? Es muy importante el sonreír. El sonreír es una transformación tan hermosa en medio de los pacientes que se crea una energía que nos da fuerzas y nos permite cambiarle el sentido a lo que estamos viviendo para tener esperanza. Es algo transformador. Totalmente, con una sonrisa, usted vuelve a ver un pacientito que está ahí triste, le sonríe y usted con solo una sonrisa ve aquel cambio donde dice, nos estamos entendiendo, ¿verdad? A las personas que ayudan, usted les sonríe y les da un gracias y usted dice, qué lindo cómo aquella persona reacciona inmediatamente y tal vez si estaban limpiando, limpian con más ganas. ¿Por qué? Porque es como, una sonrisa es como un agradecimiento. Una sonrisa tiene magia. Y muchas veces andamos con la cara ahí toda arrugada, ¿verdad? Que no, y tan lindos que nos vemos sonriendo. Hay una frase tuya que refleja perfectamente ese cambio en tu vida, esto que nos mencionas. Y decías vos que el servicio deja huella profunda y se convierte en el legado que vamos a dejar en esta vida terrenal a los demás. ¿Me equivoco? No, tenemos que servir. Después de que se pasa un proceso de estos, yo creo que no se vale ser igual. No se vale porque en la vida, bueno, yo amo una frase de la Madre Teresa que ella dice que el que no nació para servir, no sirve para vivir. Y después de lo que uno pasa por un proceso de estos, porque, bueno, yo estuve internada un año
Y en ese año estuve conectada las 24 horas sin desconectarme a una quimioterapia muy fuerte. Y después pasé por una radioterapia súper fuerte en donde quedé en silla de ruedas, no podía caminar, no podía comer. Y después de que pasé todo ese tiempo y un día descubrí que había pasado los 2 meses y que seguía viviendo, después de eso yo dije, o sea, si Dios me dejó aquí, es porque tiene un propósito en mi vida y porque tengo que servir y porque cada cosa que hagamos en la vida tenemos que hacerla con amor y con servicio y tenemos que dejar una huella, tanto en nuestros hijos como en las personas que nos rodean. Es que no se vale pasar por tanto dolor y después como si nada hubiera pasado. Y es que servir a los demás, Helen, decime si me equivoco, no necesariamente implica realizar actividades complejas o sacrificios No, adicionales, digamos, a los que no estás acostumbrado. Como mencionabas, a veces el simple hecho de sonreír, el simple hecho de tener una buena actitud, el simple hecho de ser empático con alguien que no sabemos por lo que está enfrentando, claro. con ese aporte que podemos brindar con nuestra forma de ser, ya estamos sirviendo. O sea, no tenemos que comprometernos en actividades que demanden o nos desgasten. Si pudiéramos, pues sería precioso hacerlo, pero partiendo de una sonrisa, partiendo de un buen gesto, con esa persona que ni siquiera conocemos, ya estamos sirviendo. Y es que muchas veces cuando nosotros servimos, pero lo sentimos como que es una carga, ¿verdad? Como que entonces mejor que no sirva, ¿verdad? Porque cuando uno sirve por amor, más bien eso es una satisfacción tan enorme. Te tiene que nacer, sí. Cuando estuve en radioterapia, nunca se me va a olvidar, llegó un señor y estaba llorando. Hay un señor grandísimo, estaba llorando ahí mientras estábamos esperando y le caían las gotas y le caían las gotas en las rodillas de las lágrimas, perdón. Y, y todo el mundo lo veía, pero nadie hacía nada. Y entonces yo me le acerqué y le dije, ¿le sucede algo? Yo estaba esperando también para la radio. Y él me dice, es que estoy muy cansado porque mi papá está muy mal, él era el acompañante. Mi papá está muy mal y yo no he podido dormir, estoy agotado. Yo me le acerqué y le dije, ¿lo puedo abrazar? A un desconocido que él me pudo haber dicho, ¿no? ¿Ella qué? ¿Verdad? Y él se levantó y me dio un abrazo y era grandísimo y él me decía, muchacha, gracias, gracias, usted no se imagina lo que yo necesitaba este abrazo. En ese momento le dije, no piense que soy yo la que lo estoy abrazando, este es Dios y más lloraba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que dar ese paso, porque a veces decimos, me pude haber quedado como esas personas que lo veían llorar y no hacían nada. Muchas veces decimos, ok, yo cualquier cosa llama a alguien y cualquier cosa, si ocupan, me dicen, pero ¿por qué no preguntar? ¿Por qué no hacer y no preguntar? Muchos pacientitos oncológicos necesitan ayuda de muchísimas partes, que alimentación, que pases si tienen que ir al hospital, que dinero para la gasolina, que dinero para el parqueo, que un montón de cosas. ¿Por qué no llegar de una vez sin que la persona tenga que pedir y ofrecerlo? Eso quería preguntarte porque hoy por hoy, gracias a Dios, superaste esta dura prueba, gracias a Dios, pero no te has detenido ahí. O sea, no fue como un pasar la página y olvidarte. Y es por eso que te convertiste en una trabajadora incansable al servicio de pacientes oncológicos. Esto que nos mencionas, háblanos un poquito más de esta misión que desempeñas ahorita. Sí, ahorita lo que hago es, bueno, inicié con un canal en YouTube porque ya no podía trabajar en el salón. Siempre trabajaba con gente y me encantaba, pero ya no podía por lo que tuve.
y empecé a sentir como ese vacío. Yo decía, yo tengo que hacer algo. Y mis hijas me dicen, mami, ¿por qué no empieza a hacer mensajes bonitos de esperanza? Más que usted pasó un proceso en donde su actitud fue la que la ayudó bastante, porque los doctores me decían un 75, un 80% de su recuperación fue su actitud. Y vean qué importante que es la actitud de un paciente Claro. oncológico. Entonces, ellas me decían, haga mensajes y empecé ahí a lo casero, ¿verdad? Empezamos a hacer, ellos me ayudaron y empezamos a hacer unos videitos y empezamos a ver el resultado de las personas que decían, cómo me ayudó ese mensaje, porque tal vez estaban muy tristes. Y así empecé a prepararme, ¿verdad? Empecé a dar conferencias, tanto en el país, ya después internacionalmente, y empecé a trabajar dándoles acompañamiento a los pacientitos, porque había tenido toda una escuela durante un año en el hospital, en donde sabía qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Entonces dije, yo me lo tengo que compartir, no me lo puedo tragar. Entonces, eso empecé a darles acompañamiento, todas las cosas que debían hacer. Y empezó la gente a llamarme por teléfono y yo les decía a la hora que sea, no me importa. Entonces a mí me llaman en la mañana, en la tarde, en la noche, a veces son las 10 de la noche y me dicen, me siento mal y los atiendo con todo el amor del mundo. Después empecé a pensar que hay una parte muy importante que son los cuidadores y la familia, que a veces estamos pendientes solo del pacientito, pero la familia necesita ese acompañamiento. Entonces, inicié talleres para cuidadores. Y ahí una parte lindísima en donde trabajamos juntos. Ellos también necesitan esas herramientas para saber enfrentar este proceso. Después de ahí, dije, ok, me dicen mis hijas, mami, ya que usted tiene tanta gente que la busca, ¿por qué no hace otra cosa? Entonces iniciamos lo que se llama Encuentro de Valientes. Que Encuentro de Valientes es donde nos reunimos 2 veces al mes vía Zoom con testimonios, con profesionales que también les dan consejos y ha ido creciendo no solo en nuestro país, sino ya tenemos alcance a nivel internacional con Encuentro de Valientes, en donde tenemos médicos, testimonios de muchas partes del mundo y ha sido hermoso porque los mismos médicos me dicen, ¿qué herramienta más importante? Esa herramienta es como para que la conozca un montón de personas porque es súper valiosa. Muchos pacientitos pierden la esperanza porque no hay alguien que les diga cómo salir adelante. Y entonces eso es lo que hago y todo lo hago en labor social, ¿verdad? Todo lo hago con amor porque sé lo importante que es para un pacientito el tener ese apoyo. No, nos podemos identificar y no es lo mismo cuando usted, otra persona le dice algo, si tal vez no lo ha pasado, pero cuando hablamos y nos entendemos, sabemos lo que es una quimio, sabemos lo que es una radio, sabemos lo que son los dolores, sabemos los efectos secundarios, pues entonces hay esa empatía y es más fácil que nos entendamos. Entonces, bueno, eso es lo que hago y lo hago con muchísimo amor. Maravilloso, maravilloso, Belén. Y de verdad admirable ese empeño, esa empatía, ese cariño con el que haces todas estas actividades. Yo comparto tu pensamiento de que la vida está hecha de días que pasan muy pronto y que lo que ya vivimos pues ya no lo vamos a recuperar. Para terminar, Helen, ¿qué consejo puedes brindarnos para poder saborear mejor la vida y disfrutar de cada bocado? O sea, encontrando la felicidad donde definitivamente otros no la ven. Hay algo importantísimo y es aprender a vivir y no a sobrevivir. Muchas veces sobrevivimos, pero no vivimos. Hay una frase lindísima que todo el mundo la repite, que es vivir un día a la vez. Pero ¿sabemos vivir realmente un día a la vez? No. Hasta que pasamos por algo así, descubrimos lo que es vivir un día a la vez. Y no tenemos que esperar esto
para descubrir. Vivir un día a la vez, ¿qué significa? Significa apreciar cada detalle que nos da la vida. Desde que abrimos los ojos, ya eso es un milagro. Desde que nos alimentamos a la hora del desayuno, ya eso es otro milagro, porque cuántas veces pasé en el hospital muerta de hambre sin poder comer. Y nosotros que tenemos muchas veces el alimento no decimos gracias Señor, lo disfrutamos, todo es una pura carrera. Disfruten todo lo que coman, disfruten todo lo que está a su alrededor, díganle a sus seres queridos cuánto los aman, porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Pensamos que eso le puede suceder a cualquier otra persona, menos a nosotros. Entonces, vivir la vida, no sobrevivir. De verdad que lo que más deseo es que saboreen, de que disfruten, de que sepan que la riqueza más grande que podemos tener no son las cosas materiales, sino es la salud. Nuestra familia, el día que nos muramos, nunca va a ir detrás de nuestra carroza fúnebre un carro de mudanzas, porque nunca nos vamos a llevar todo lo que hicimos. Nos vamos con las cosas buenas que hicimos. Tenemos que cargar una mochila y sacar todas las cosas feas que hay dentro de nuestro corazón y desecharlas y cargar esa mochila con cosas buenas, con obras, con pensamientos, con detalles hermosos, con todas las cosas buenas que hagamos en la vida, que para cuando nos llamen, digamos, estamos listos. Tenemos que sacar el odio, tenemos que sacar el orgullo, tenemos que sacar todo para que podamos ser felices. Cuando las personas entiendan que todo eso empaña nuestro corazón, ahí inicia la felicidad. Maravilloso, maravilloso, Ellen. De verdad, conmovido con tu testimonio, con tus palabras lindísimas y muy agradecido. De verdad estoy muy agradecido porque hayas aceptado esta invitación para compartir este ratito conmigo. Y más que eso, te doy las gracias, Ellen, por ese don de servicio que de manera muy altruista pones a disposición de muchas personas en nombre de todos los que nos están escuchando, y que estoy seguro que este mensaje va a calar muy profundo en sus corazones. De verdad te doy muchísimas gracias. Y gracias a usted, de verdad que también esto es una muestra de amor, porque el sacar usted este espacio y poderlo compartir con las personas, ya ahí usted hizo el aporte de su vida, ¿verdad? Cada día tenemos que hacer algo bonito. Y hoy, este detalle que usted acaba de hacer, que Dios quiera le sirva a muchas personas, ese es el aporte del día de hoy. Muchísimas gracias, Ellen, por tus palabras. De verdad, te mando un abrazo con mucho cariño y seguí adelante, que nada te detenga, porque lo que haces es algo encomiable y que estoy seguro que muchísimas personas necesitan. Así que seguí adelante. De verdad, muchísimas gracias por estar en este podcast y espero que en un futuro pues te volvamos a tener por acá. Si Dios quiere. Gracias por todo. Y a todos los que nos escucharon, los invito a compartir el episodio porque, como conversamos, aportar un granito de arena les aseguro que será muy gratificante. Recordá que podés accesar todos los programas de este podcast desde osohormiguero-fotografía.com. Encuéntrame también en Apple Podcast, Spotify o Google Podcast como Frente al Lente. Sígueme en tu plataforma favorita para estar enterado de cada nuevo episodio. Finalizamos con este episodio la tercera temporada del podcast, pero muy pronto regresaré con nuevos episodios, confiado en que sea contenido de valor para todos ustedes. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero frente al lente. Un abrazo de oso.